Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal de estar de vuelta con ustedes para un nuevo vídeo lleno de chisme, secretos y por supuesto, mucho amor por el mundo del espectáculo turco. Y hoy, tenemos un tema jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que conquistó corazones en Love is in the Air. Y prepárense porque Kerem, en una serie de entrevistas recientes, ha abierto su corazón y ha compartido algunos recuerdos inolvidables. Secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos. Y créanme, lo que ha revelado es explosivo. Pero antes de que nos lancemos de lleno en el drama y la ternura, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Y ahora sí. Manos a la obra. Vamos a descubrir qué ha contado Kerem Bürsin. Bien, todos recordamos la química arrolladora entre Kerem y Hande en Love is in the Air. Esa serie, que no solo nos regaló hermosas imágenes y una historia cautivadora, sino que también nos dio a conocer a una de las parejas más queridas del momento. Y aunque su relación fuera de la pantalla ya terminó, la huella que dejaron en nuestros corazones es imborrable. Kerem, en cada una de sus intervenciones, ha demostrado un profundo respeto y cariño por Hande. Y en estas entrevistas que les mencionaba, nos ha dado pequeñas ventanas a su pasado juntos, contándonos anécdotas que, nos hacen suspirar. Una de las primeras cosas que Kerem reveló fue la importancia que tuvo Hande en su vida, no solo a nivel sentimental, sino también a nivel profesional. Según él, trabajar con Hande fue un verdadero regalo. Destacó su profesionalismo, su dedicación y sobre todo, su capacidad para conectar con el personaje y transmitir emociones que llegaban directo al corazón del espectador. Kerem describió a Hande como una actriz increíblemente talentosa, con una gran capacidad para aprender y crecer, y que siempre estaba dispuesta a dar lo mejor de sí. ¡Qué halago! Y qué bonito escuchar estas palabras. Pero no solo habló de su profesionalismo. Kerem también compartió recuerdos de momentos más íntimos, de esos pequeños detalles que hacen que una relación sea especial. Contó, por ejemplo, cómo Hande solía reírse de sus chistes malos, parece que Kerem es un poco payaso, y cómo disfrutaban juntos de las largas jornadas de rodaje. Reveló que entre toma y toma, compartían risas, confidencias y momentos de complicidad que fortalecieron su vínculo. Y aquí es donde los corazones se nos empiezan a derretir. Kerem, con una sonrisa nostálgica en el rostro, detalló cómo la risa de Hande era un bálsamo para los momentos de estrés en el set. Hande tiene una risa contagiosa, confesó. Incluso cuando el día era largo y agotador, su risa era suficiente para levantar el ánimo de todos. Recuerdo que a veces, cuando me sentía un poco frustrado, ella simplemente me miraba y soltaba una carcajada. Era como si la magia volviera a la vida, instantáneamente. ¡Ay, qué ternura! ¿Quién no querría tener una Hande en su vida? Continuando con sus confesiones, Kerem también habló sobre la importancia de apoyarse mutuamente, especialmente en un ambiente tan exigente como el de la televisión. Contó que en los momentos de estrés o cansancio, siempre se tenían el uno al otro para apoyarse y motivarse. Sabíamos que el trabajo era intenso, con horarios demandantes y mucha presión, explicó Kerem. Pero siempre nos recordábamos que estábamos juntos en esto. Nos apoyábamos, nos dábamos ánimos y nos recordábamos que éramos un equipo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y por supuesto, Kerem no dudó en resaltar la importancia de los viajes y las escapadas que hicieron juntos. Recordó con cariño sus vacaciones, esos momentos en los que podían desconectar del trabajo y disfrutar de la compañía del otro en un entorno diferente. Mencionó específicamente un viaje a Maldivas que ambos disfrutaron muchísimo. Imaginen, sol, playa, arena blanca, y amor. Un escenario de ensueño. Recuerdo Maldivas como si fuera ayer, suspiró Kerem. Era un lugar paradisíaco con playas de arena blanca y aguas turquesas. Podíamos relajarnos, olvidarnos del mundo y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Nos reíamos, nos contábamos secretos, y simplemente éramos nosotros mismos. Contó que durante ese viaje exploraron islas desiertas, bucearon en arrecifes de coral y, por supuesto, disfrutaron de románticas cenas a la luz de las estrellas. ¡Qué envidia de la buena, chicas!
Pero, ¿qué más nos contó Kerem? Prepárense porque esto se pone aún más interesante. Según sus propias palabras, Ande es una persona increíblemente sensible y empática. Destacó su capacidad para entender a los demás, su bondad y su generosidad. Ade. Contó que Ande siempre se preocupaba por el bienestar de los demás, tanto en el set como fuera de él. Y por supuesto, Kerem no dudó en resaltar la belleza de Ande, tanto por dentro como por fuera. Describió su mirada como algo cautivador, y su sonrisa como algo que iluminaba cualquier habitación. ¡Ay, ay, ay, qué romántico! Ande tiene un corazón enorme, afirmó Kerem con sinceridad. Siempre se preocupaba por los demás, tanto en el set como fuera de él. Era la primera en preguntar si alguien necesitaba algo, la primera en ofrecer su ayuda. Su empatía es algo que realmente admiro. Y añadió con una sonrisa pícara, y por supuesto, su belleza, es algo que te atrapa desde el primer momento. Sus ojos tienen una magia especial y su sonrisa, bueno, su sonrisa puede iluminar cualquier lugar. Pero lo más interesante y lo que realmente nos dejó con la boca abierta, fueron las pistas que Kerem dejó caer sobre algunos proyectos futuros. Sin dar muchos detalles, insinuó la posibilidad de que Ande y él pudieran volver a trabajar juntos en el futuro. OMG. ¿Podría ser otra serie, otra película? No podemos esperar. Dijo que la química entre ellos es algo especial, algo que trasciende la pantalla, y que siempre estaría dispuesto a colaborar con Ande si la oportunidad se presentara. Esto sí que es noticia. Y nos tiene a todos en vilo. La química que teníamos en Love is in the Air fue algo muy especial, confesó Kerem. Algo que creo que el público pudo sentir y disfrutar. Y sí, me encantaría volver a trabajar con Ande en el futuro. Nunca se sabe lo que puede pasar. Si se presenta la oportunidad, por supuesto que estaría encantado. La conexión entre nosotros es algo que trasciende la pantalla. ¡Guau! ¿Se imaginan a Ser Kanieda de vuelta, pero con una historia renovada? Ya quiero que eso suceda. Además de todo esto, Kerem también habló sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, especialmente debido a la intensa exposición mediática. Reconoció que lidiar con la fama y el acoso de los paparazzi no siempre fue fácil, pero que siempre trataron de mantener una actitud positiva y de proteger su relación. Contó cómo en ocasiones se sentían abrumados por la atención, pero que siempre se apoyaron mutuamente para superar cualquier obstáculo. ¡Qué gran ejemplo de madurez y respeto! La fama tiene sus pros y sus contras, explicó Kerem. Por un lado, te permite llegar a mucha gente y compartir tu trabajo. Pero por otro lado, la privacidad se vuelve un lujo. Los paparazzi siempre estaban ahí, y a veces era agobiante. Pero siempre tratamos de mantener una actitud positiva y de proteger nuestra relación. Nos apoyábamos mutuamente, nos recordábamos lo importante que era lo que teníamos, y juntos logramos superar los obstáculos. En resumen, Kerem Bürsin, a través de estas entrevistas, nos ha regalado un tesoro de recuerdos y anécdotas sobre su relación con Ande Erçel. Nos ha mostrado una faceta más personal y cercana, y nos ha permitido conocer un poco más de la intimidad de esta pareja que tanto amamos. Sus palabras nos han emocionado, nos han hecho reír y nos han hecho soñar. Y por supuesto, nos han dejado con ganas de más. Más Kerem, más Ande y más, de todo. Kerem, en sus entrevistas, no solo habló del pasado, sino que también vislumbró el futuro. Expresó su deseo de seguir creciendo profesionalmente, de explorar nuevos roles y de seguir sorprendiendo a sus fans. Y por supuesto, no descartó la posibilidad de volver a enamorarse y de encontrar a la persona ideal con la que compartir su vida. Le deseamos lo mejor. Estoy muy emocionado por el futuro, afirmó Kerem. Quiero seguir creciendo como actor, explorar nuevos personajes y desafíos. Y por supuesto quiero seguir conectando con mis fans, que son lo más importante. En cuanto al amor, siempre estoy abierto a la posibilidad. Creo en el amor y en la felicidad, y espero encontrar a alguien con quien compartir mi vida. ¡Qué bonito! Así que, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Bueno, que Kerem y Ande, aunque ya no estén juntos, dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Que su relación fue especial, llena de amor, complicidad y respeto. Y que a pesar de las dificultades, supieron mantener una actitud positiva y seguir adelante. Y sobre todo que Kerem nos ha regalado un montón de información que nos hace quererlos aún más.
En resumen, podemos afirmar que el amor entre Kerem y Hande fue real y significativo, un amor que trascendió la pantalla y que dejó una marca imborrable en la memoria de sus fans. Las palabras de Kerem nos han demostrado que el cariño, el respeto y la admiración entre ellos perduran, a pesar de que sus caminos se hayan separado. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que a mí me encantó hacerlo. Espero que hayan disfrutado de las revelaciones de Kerem tanto como yo. Ha sido un placer compartir este contenido con ustedes. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Kerem? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Les gustaría que Kerem y Hande volvieran a trabajar juntos? Cuéntenme todo en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.